están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ya segundo capítulo de la serie Me Enflorece, aquí desde la huerta de Matucana 100. Hoy vamos a tener un capítulo muy entretenido con dos temas que son tremendamente importantes para el desarrollo de nuestra huerta y de nuestras plantitas de interior. En primer lugar, vamos a estar hablando del desarrollo de nuestra huerta de otoño-invierno. Ya llegó la temporada, así que es necesario aprender cómo desarrollar este nuevo espacio. Y además vamos a estar hablando de otro tema que empezamos a revisar el capítulo pasado, que tiene que ver con el desarrollo de esquejes. Hoy en particular vamos a estar hablando de cómo trasplantar un esqueje desde el agua hasta nuestro macetero. Entonces vamos con la primera parte. Si se han dado cuenta, la temperatura y la cantidad de luz ha ido cambiando a medida que cambiamos desde verano hacia el otoño. Eso significa que ya es hora de abandonar definitivamente nuestro huerto de verano y avanzar hacia el desarrollo de nuestro huerto de otoño e invierno. Para poder lograr un exitoso huerto de otoño e invierno tenemos que preocuparnos de dos elementos, del suelo y de nuestras plantas. Vamos con el primero. Si revisamos cómo eran las plantas que crecían durante el verano en nuestro huerto, se darán cuenta que había muchísimas flores y habían también muchos frutos. Criar en el huerto flores y frutos es tremendamente exigente para el suelo y utiliza muchos nutrientes. Así que la primera tarea que debemos realizar en nuestro huerto de otoño e invierno es mejorar el sustrato. Así que existen muchas maneras de realizarlo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el uso de mejoradores de suelo o biofertilizantes que tienen la capacidad de incluir una gran cantidad de nutrientes de manera muy concentrada. Aquí tenemos algunos de ellos y su forma de uso es diluir solo algunas gotitas en un bidón de agua y utilizarlo para regar nuestro huerto. Además de ello, tenemos nuestros antiguos conocidos que son los sustratos típicos que se utilizan para nuestra huerta y en este caso les traigo dos. El primero de ellos es el humus, que es un compuesto derivado del vermicompostaje, el cual posee una gran cantidad de nutrientes. Y además tenemos el bokashi, que es un fermento de mucho más rápido desarrollo, que al igual del humus trae una gran cantidad de nutrientes para poder mejorar el sustrato en nuestra huerta de otoño e invierno. Entonces, el segundo aspecto que tenemos que revisar para tener una huerta de otoño e invierno exitosa tiene que ver con lo más importante, con las plantas. En esta época se dan dos condiciones climáticas que son tremendamente importantes y que definen el tipo de plantas que podemos crecer en nuestro huerto. La primera tiene que ver con la luz y la segunda con la temperatura. Si se han dado cuenta, la luz que recibimos durante el día en nuestras casas, en nuestro huerto o en nuestro jardín es mucho menor a la que recibíamos durante el verano. La cantidad de horas es menos y también la intensidad de luz que recibimos es menos. Por lo tanto, la planta que crezca en nuestro huerto tiene que ser capaz de adaptarse a esas condiciones. Además de eso, y esto es un dato obvio, la temperatura promedio durante el día en otoño e invierno disminuye mucho en relación a verano. Por lo tanto, la planta no solo tiene que crecer en condiciones de menos luz, sino que tiene que tolerar el frío del invierno y crecer exitosamente en esa época. Así que vamos a revisar qué tipo de plantas podemos crecer en la época de otoño-invierno dentro de nuestra huerta. En primer lugar, lo que puedo mencionar es que tenemos unas plantas que son tremendamente exitosas en esta época, que son todas las hierbas. Todo lo que crece en forma de hierba es tremendamente exitoso en esta época, como por ejemplo el perejil, el cilantro, la lechuga, la rúcula. Estas son plantas que podemos crecer en esta época y no van a tener ningún problema. Otro tipo de plantas que también son herbáceas y que crecen muy bien son, por ejemplo, la espinaca y la acelga. Otro grupo de plantas que crecen muy bien en la temporada de otoño e invierno son las brásicas, que es una familia de muchísimas plantas que ustedes van a reconocer muy bien porque siempre están en nuestra mesa durante esta temporada. Dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, el repollo o las coles de Bruselas. Todas estas plantas toleran muy bien el invierno, toleran muy bien el frío y son tremendamente exitosas en esta época. Finalmente, el grupo de plantas que pueden crecer en su huerta de otoño e invierno tiene que ver con las aliáceas, que son plantas que se parecen a la cebolla. En este caso tenemos cibulet, tenemos cebolla morada, tenemos cebollín o tenemos el puerro. Todo este tipo de plantas que están creciendo acá son también plantas excelentes para nuestro huerto de otoño e invierno.
Ahora bien, si se dan cuenta, lo que les estoy mostrando acá son plantitas que están en su modo de almácigo. Si ustedes quieren crecer plantas en esta temporada, lo que pueden hacer es comprar almácigos directamente, siempre está esa opción, o utilizando las semillas pueden usar una almaciguera para poder crecer estas plantas durante cerca de 4 o 5 semanas. Cuando sus plantas de almácigo, cuando sus semillitas ya tengan este tipo de desarrollo, significa que ya están listas para ser trasplantadas a su huerto de otoño-invierno. Con tu suelo abonado, preparado y lleno de nutrientes, estás en condiciones ya de plantar todos nuestros almácigos de otoño e invierno. Ahora bien, hay un elemento tremendamente importante que tienes que considerar en esta etapa. Dadas las condiciones de luz y de temperatura, el huerto de otoño-invierno crece muchísimo más lento que el huerto de verano. Por lo tanto, además de cultivar plantas, tienes que cultivar tu paciencia. Pero eso no significa que en alrededor de 3 a 4 meses vas a tener una gran cantidad de plantas creciendo en tu huerto, lo que significa que vas a tener la misma cantidad de sabores, olores y colores dentro de tu nuevo huerto de otoño e invierno. Cuando cocinas, ¿qué haces con las cáscaras de frutas y verduras, las cáscaras de huevo o el cartón que queda en la cocina? No lo botes más a la basura. Si tienes plantas, puedes tomar estos residuos para hacer compost o con la ayuda de lombrices californianas hacer humus de lombriz y utilizarlo como un excelente abono para tus plantas de interior y las plantas de tu huerta. Si ya lo estás realizando o pretendes realizarlo prontamente, cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Si viste el capítulo anterior de Menflorece, aprendimos a realizar esquejes para poder multiplicar nuestras plantas. Sin embargo, una pregunta que siempre me hacen cuando hacemos esquejes es la siguiente: ¿en qué momento un esqueje está listo para ser trasplantado desde el agua hacia su sustrato? Vamos a ver en qué momento lo está. En este caso, les traje 2 plantitas que ya están completamente preparadas para ser trasplantadas a su sustrato. En este primer caso tenemos una lengua de suegra o sansevieria y vamos a observar 2 características que son esenciales para saber que ya estamos listos para el trasplante. En este primer caso, si se dan cuenta, las raíces han alcanzado un gran tamaño, un grosor importante y tienen una buena proporción en relación al tamaño de la hoja. Ese es el primer factor que tienen que observar cuando hagan un esqueje. Para el segundo factor les voy a mostrar este cingonio variegado. Si se dan cuenta, al igual que la sansevieria, también tiene un gran desarrollo de raíces, son bastante grandes y bastante gruesas. Sin embargo, el segundo factor que tienen que revisar es que desde la raíz principal salen pequeñas raíces secundarias. Estas raíces van a tener la capacidad de captar agua y nutrientes desde el suelo y nos indican que este esqueje ya está preparado y será exitoso cuando lo llevemos hacia el sustrato. Una vez ya tengas la planta que quieres trasplantar, en mi caso tengo un cingonio, vamos a reunir todos los materiales necesarios para pasar esta plantita desde el agua al sustrato. El primer material es tener ojalá un macetero que tenga el mismo tamaño de las raíces, que no sea demasiado pequeño ni demasiado grande. Además de eso, vamos a utilizar un sustrato en particular. En este caso, este sustrato está compuesto por compost, perlita y fibra de coco. Esto le permite a este sustrato ser muy liviano y permitir que las raíces crezcan de manera perfecta en el suelo. Además de eso, vamos a usar, por supuesto, nuestra pequeña pala para pasar el sustrato al macetero. Así que el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a tomar nuestra planta, y en este caso es una planta que tiene las raíces muy largas, y nos revisamos que de alguna manera crezcan de la misma manera que tiene de tamaño el macetero. Y lo que hacemos es tomar un poquitito de sustrato y ponerlo en la base de nuestro macetero. Así que aquí voy a ensuciar un poquitito, pero vamos a poner sustrato en la base de nuestra maceta. Y eso va a ser aproximadamente por unos 2 dedos. En este caso se va a ver de esta manera. Esto permite que las raíces no solamente crezcan hacia los lados, sino que también puedan crecer un poco hacia abajo. Lo que hacemos a continuación es tomar nuestra planta y pararla de manera derecha en el sustrato. No la aplastamos, no la tocamos, simplemente la ubicamos. Y con muchísimo cuidado empezamos a tomar más sustrato
y lo empezamos a aplicar por el costado de las raíces. Recuerden que es tremendamente importante que este sustrato sea liviano y no asfixie las raíces, que es un problema bastante común cuando hacemos trasplantes. Entonces lo que voy a hacer yo es seguir aplicando sustrato y una vez la planta ya haya llegado hasta la superficie, de esta manera, vamos a empezar con muchísimo cuidado a aplastar por los costados. En este caso, lo que yo estoy haciendo es con los dedos de a poquitito aplastar las raíces y aplastar el sustrato. De esta manera, cuando uno tenga que regar, no se van a armar bolsas de aire ni bolsas de agua. Esto va a ser solamente raíces, suelo y el espacio que haya entre ellas. Para terminar, voy a agregar una última cantidad de sustrato para que quede hasta el límite del macetero. Y ya habremos trasplantado nuestra planta de interior de manera correcta, desde el agua hasta el sustrato. En esta sección hemos aprendido cómo trasplantar un esqueje desde su desarrollo en agua hasta que llegue a un sustrato como este. Recuerden que una vez hayan terminado de trasplantar su plantita, es tremendamente importante que la rieguen generosamente y la dejen en un sitio que sea muy luminoso, pero sin sol directo, pues puede dañar sus hojitas. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro episodio de Me Enflorece. En este capítulo hemos aprendido cómo realizar una exitosa huerta de otoño e invierno y cómo trasplantar nuestros esquejes desde el agua hasta el sustrato. Si tienen cualquier duda o consulta, la pueden realizar aquí abajo en los comentarios o lo pueden realizar directamente en el Instagram de SOS Planta. Mi nombre es Fabiola Orrego y desde aquí, en la huerta de Matucana 100, les mando un afectuoso abrazo y los voy a estar esperando en el siguiente episodio de Me Enflorece.